No. Lo empecé y lo corté porque estaba... ahora está... Estamos en vivo. Sueltos, ¿viste? Como si estaríamos en casa. Olvídate que te están viendo, igual que vos. Soltá la voz. Vos cantale a Jesús hoy. Olvídate que te están viendo, que te miren. La vergüenza de estar a tu abajo. Y cantale al Señor. Y transmití lo que estás cantando. ¿Ves? Y vos vas con el piano, dale, que te va a usar. Ok. ¿Ves para acá? No. Sí. ¿Qué? No, ya estamos... No. ¿Qué tengo que hacer? Ya estamos en vivo. Sí. ¿Nos pueden escuchar? Sí, vení. Hay dos. Sí, te ven bien. Sofi, no te pueden ver los zapatos. Entonces vamos. No, no te ven. Yo pensaba que nos veías. ¿Querés esperar que entren algunas otras personas? Sí. Esperemos. Sí. ¿Ya estamos en vivo? Sí. Ah, nos podemos saludar entonces. Dios te bendiga. Estamos aquí queriendo compartir una porción de la palabra de Dios. Estoy con Matthew y con Sof. Matthew está en el piano y Sophie va a estar cantando y alabando a Dios en este día. Así que en cualquier parte que nos estés mirando, el fin de este programa es llevarte una porción de la palabra de Dios, orar por tu vida, por tu familia, por tus necesidades. Y si te conectas y quieres mandarnos un mensaje, una petición, nosotros al finalizar este programa estaremos orando en forma general por todas las necesidades. Así que oramos a Dios mientras te vas conectando. Vamos a estar aquí esperando a que el programa vaya corriendo y sea de gran bendición para tu vida. Soy el pastor José Juárez y estamos desde San Antonio, Texas, compartiendo una porción de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Sí, ok. ¿No querés ser para otros que vienen? No, empecemos. Bueno. I just want you.
Gloria a Dios, qué lindo. Gracias Sofía, gracias Mateo, por compartir esta hermosa canción alabando a Dios. Y bueno, le damos gracias al Señor porque hoy es un día frío aquí en San Antonio y bueno, queremos hablarte del amor de Dios. Esto es lo importante. Quiero compartir una porción de la palabra de Dios que está en el Evangelio de Mateo y quiero saludar a todos los que nos están conectados en esta hora y rogar a Dios que Dios te bendiga en este día. Cualquiera sea tu necesidad, la mano de Dios está extendida para tocarte, para sanarte, para librarte, pero también para salvar a aquel que nunca le abrió el corazón al amor de Dios que es Cristo Jesús. Ese es el amor verdadero. Está allá en San Juan 3:16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo. El mundo eres tú y soy yo. De tal manera Dios nos amó, que Dios mostró su amor en que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino en carne y Él fue crucificado. Él murió por nosotros. Esa es la manifestación del amor de Dios para con nuestras vidas. Y el amor verdadero es cuando uno le abre el corazón a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo de Dios, y le permite entrar en nuestra casa, que es el corazón, a nuestra vida, a nuestro ser. Y Él toma pleno control, dominio y autoridad de nuestras vidas. Y empezamos a experimentar una vida hermosa, llena de bendición, de felicidad, porque tener a Cristo es tener la plenitud de la vida. Así que es importante que uno le abra el corazón y voluntariamente le invite a Jesús a entrar y decirle: Jesús, quiero que seas mi Salvador. Es cuando uno dice: yo reconozco que Jesús vino por amor a enseñar el amor y a dar su vida por amor en la cruz del Calvario. Nadie puede hacer esto, pero Dios lo hizo. Lo triste es que de pronto haya personas que no entiendan este mensaje de amor de Dios, porque Dios, el Padre, dio lo mejor, dio al unigénito Hijo del Padre a morir por vos y por mí. Pero si vos pasás en esta vida y no le entregás el corazón a Cristo, Cristo murió en vano para ti. Pero si vos haces este paso de fe, abrirle el corazón y permitirle a Jesús que entre en tu vida, en tu corazón, entonces es válida para ti el sacrificio vicario de Cristo. La muerte de Cristo no fue en vano para ti ni para mí. Entonces salvó nuestras vidas, salvó nuestra alma. Esto es lo importante del Evangelio, de la buena noticia que trajo Jesús. Sabés que el Evangelio se diferencia con las religiones porque el Evangelio es un mensaje celestial. El Evangelio descendió con Cristo hacia el hombre, hacia la tierra, hacia el mundo. Las religiones son creadas en la tierra para subir hacia arriba, hacia Dios, para buscar a Dios. Pero Dios nos buscó a nosotros. Cristo vino a la tierra para salvar al pecador como yo, que estaba perdido, pero gracias a Dios que lo encontré a Jesús y hoy puedo hablar de Jesús porque experimenté en mi vida el amor de Cristo. Cuando nadie me amó, Él ya me había amado. Pero ¿sabés? Lo triste era que yo no podía gozar de los beneficios que Cristo había comprado por mí en la cruz del Calvario porque yo no le conocía al Señor. Pero bendito sea Dios el día que escuché una predicación, un compartir de la palabra de Dios y alguien me hizo entender que Dios me amaba, que Dios me había amado, que ya había dado a su Hijo por mí, pero yo no lo sabía. Pero desde el momento que yo escuché la palabra de Dios, entendí el mensaje, entonces abrí mi corazón a Cristo y desde aquel día
le estoy siguiendo. Hace 36 años que le abrí el corazón a Jesús y te puedo asegurar que de todas las decisiones que tomé en toda mi vida, esa fue la decisión más importante, aceptar a Cristo en mi corazón. ¿Sabes, amigo? En esa cajita de barro, en este tabernáculo viviente, está el alma. Y el alma es eterna. Las almas no mueren. Y Cristo vino a salvar las almas, no este cuerpo. La Biblia dice que del polvo fuimos tomados y un día, cuando expiremos, al polvo volveremos. Pero el Espíritu volverá a Dios que lo dio y nuestra alma vivirá la eternidad con Cristo, porque para eso vino Jesús, a salvar nuestra alma. Y lo triste es que si alguien de pronto no le entrega su vida a Jesús, su alma vivirá eternamente, pero la Biblia dice que vivirá eternamente separado de Dios el Creador en un tormento eterno, porque hay una vida eterna con Dios y hay una eternidad lejos de Dios. Hoy es un día de salvación. Hoy puede ser el comienzo de una vida diferente para tu vida si aceptas a Cristo en tu corazón. Quiero hacer una oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, oro en esta hora para que toda persona que vea este programa, que se conecte, Señor, pueda ser bendecido. Aquel que no tiene paz, que la paz de Cristo pueda venir a ese corazón afligido, a ese corazón angustiado, a aquellos que tienen muchas decepciones de la vida, que en este día Dios se haga realidad en tu vida cuando Cristo entre en tu corazón. Señor, bendice esta porción de la palabra de Dios, que la palabra de Dios pueda hallar cabida en tu corazón. La palabra de Dios es como una semilla que se siembra en la tierra. Al tiempo, la semilla germina y de pronto sale la plantita y empieza a crecer. Así es la palabra de Dios. Si vos permitís que entre en tu corazón, vos y yo somos tierra en las manos de Dios. La palabra es la semilla. Cuando se siembra y luego con fe, con oración, con cánticos, con alabanza a nuestro Señor, la semilla crece y en nosotros crece la fe, la esperanza, en esa comunión plena con el Espíritu de Dios, tenemos una vida abundante en Cristo Jesús. ¿Sabes qué la Biblia dice? Te voy a compartir una porción de la palabra de Dios. Es una lectura cortita, pero es muy importante. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 11, en el verso 25 en adelante, dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Luego voy a seguir adelante, pero esta palabra dice que en los días de Jesús, cuando Él se manifestó al mundo, la Biblia dice que Él alabó a Dios el Padre, porque aún siendo Él el Hijo de Dios, Él alababa a Dios su Padre y decía: porque eres Señor del cielo, pero también en la tierra. Él reconocía, cuando hoy hay muchos hombres que no reconocen esto, no reconocen la soberanía de Dios y el poder de Dios. Dice: escondiste de los sabios y de los entendidos. Antes de que Jesús venga a la tierra, estuvieron los patriarcas, los sabios que existían en el mundo. Sin embargo, a ellos no se reveló Jesús. Es más, Dios estuvo ausente por 400 años sin hablarle al pueblo de Dios, hasta que apareció Juan el Bautista. Y ahí comienza un nuevo tiempo, una nueva era. Y dice la palabra de Dios que le escondiste a los sabios y a los entendidos y se la revelaste a los niños.
¿Sabes por qué dice esto? Porque los niños están en un estado de inocencia y ellos lo que le digamos lo creen y esperan verlo, recibirlo. Lo que sucede es que a nosotros los hombres a veces nos cuesta creer. La incredulidad es un espíritu diabólico y satánico que ha cegado el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Por eso es importante, si hoy sentís que Dios está llamando a la puerta de tu corazón, no le digas no a Jesús, porque no me decís no a mí, sino yo no estoy hablando de mí, estoy hablando de Jesús, del que murió por ti, del que ama tu alma. Entonces, si hoy vos recibís la palabra, si tú recibes a Jesús en tu corazón, recibirás la vida y tendrás esperanza eterna en tu corazón. Y lindo sería que, como el niño, cuando el padre y la madre le promete algo, el niño tiene esperanza que su papá y su mamá se lo va a dar. Y la Biblia dice, si vosotros, padres imperfectos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios, nuestro Padre Celestial, nos dará el Espíritu Santo y todas las cosas que necesitemos? Ese es nuestro Dios. La Biblia dice en el versículo 26, sí, Padre, porque así te agradó. Así le agradó a Dios de revelarse a la gente que no lo esperaba, a la gente que no lo conocía, a los gentiles y a todos. Hoy que nosotros podemos creer en ese Cristo, que creemos como niños y lo recibimos a Jesús como nuestro Salvador en nuestro corazón. La Biblia dice en el verso 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto es tan importante porque aquel que tiene hambre de Dios, aquel que quiere conocer al Señor, aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, aquel que quiere caminar en una senda derecha, aquel que quiere agradar a Dios, dice que Jesús va a hacer que el Padre se revele a ese hombre, a esa mujer. Por eso este tiempo es un tiempo bien invertido, porque vos le estás dedicando tiempo a Dios. No me estás dedicando tiempo a mí, sino a oír la palabra de Dios, a oír el consejo de Dios, que esa es la palabra del Señor. La Biblia es el manual de instrucción de Dios para el ser humano. Si el ser humano leyera la palabra de Dios, los preceptos, estatutos y mandamientos de Dios, la humanidad sería diferente. Pero el hombre tiene tiempo para otras cosas, pero no tiene tiempo para Dios. Por eso yo valoro que te hayas conectado, porque le estás dedicando tiempo a Dios. Y cuando uno le dedica tiempo a Dios, Dios te dedica tiempo a ti. Y cuando Dios viene dedicándonos ese tiempo, recibimos la paz que no se compra con dinero. Recibimos la salud divina y tenemos un médico particular de cabecera, un médico personal que es Jesús, el médico eterno. Así que, amigo, este tiempo es un tiempo valioso, bien invertido. La palabra de Dios dice en este versículo 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Te lo leí pausadamente para que entiendas. ¿Sabes que en los días de Jesús, Jesús apareció con un mensaje sencillo? Él vino a cumplir la ley, no vino a abrogar la ley, no vino a anular el Antiguo Testamento, Él vino a cumplir la palabra de Dios, vino a cumplir la ley. ¿Por qué se dice eso? Porque la ley significa los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Dios a través de Moisés, el libertador. Pero los 10 mandamientos no se podía cumplir, el hombre no lo podía cumplir. Cumplía 1, 2, 3, 4 y el más santo por ahí 5, pero no podía cumplir los 10 mandamientos. Entonces la ley condenaba a los hombres.
Cuando Jesús viene, Él viene para cumplir la ley. Y es el único hombre de carne y hueso viviendo en la tierra que pudo cumplir los 10 mandamientos. Por eso, desde el tiempo de Jesús se termina la ley, pero comienza el tiempo de gracia. El tiempo de gracia es el favor de Dios para con los hombres pecadores. Y aquel que entiende este mensaje, su vida puede cambiar en plenitud. Dice Jesús, venid a mí todos. La invitación es general, es para todos, no importa quién seas, no importa cuál es tu situación social, no importa cuál es tu condición humana, Jesús invita a todos a que vengan a Él. Y Él dice a los que están trabajados y cargados. Esto se refiere a lo espiritual. Hay mucha gente trabajada con espíritus malignos que traen vicios a la persona y los atan y los encarcelan. Están en una casa, pero están en una cárcel de barrotes que no se ven, pero esta persona está presa en un vicio, en malos hábitos, en amargura del alma y en cuantas cosas que lo llevó a una situación depresiva, a punto de quererse suicidar, porque no le encuentra sentido en la vida. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Por eso yo fui a comprar un revólver, porque quería terminar con mi vida, porque no le encontraba sentido a la vida. La vida sin Dios en el ser humano es una vida vacía, no tiene sentido. Pero cuando Cristo vino a mi corazón, Él llenó mi corazón, mi alma, mi espíritu y todo mi ser, y mi vida cambió. Y puede cambiar la tuya hoy. Si entendés el mensaje, Jesús te invita y te dice, vení a mí. Si estás cargado, trabajado, a quienes nos trabajan en el espiritismo o en distintas sectas religiosas que lo único que hacen es encarcelar a las personas, atarlas espiritualmente y no encuentran la libertad. Pero la Biblia dice en San Juan 8, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La verdad es este librito llamado Biblia, que es una biblioteca de 66 libros. Es el libro de Dios. Dice, conoceréis la verdad, que es la palabra, la verdad es Cristo Jesús. Y la verdad te hará libre. Quedarás libre de las ataduras que te oprimen, de las cadenas que te atan, que no se ven, pero que hacen sufrir a la gente, que enferman a la gente, que oprimen, que angustian, que entristecen, que agobian, y los tienen ahí como en una cárcel, con grillos, con cepos espirituales que no pueden liberarse a no ser que aceptes la invitación que Jesús te dice, vení a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados. Hay cargas pesadas espiritualmente hablando que están sobre nuestros hombros, que es una opresión, que parece que siempre estamos cansados, agobiados, oprimidos, angustiados, llenos de tristeza y dolor en el alma. Y no sabemos cómo liberarnos. ¿Por qué? Porque es algo espiritual. Hay gente que va al médico, se hace un chequeo general, se hace estudios de todo tipo, se hacen radiografías, placas, análisis y no sale nada. ¿Por qué? Porque es algo espiritual que solamente sale en el nombre de Jesucristo. Y si vos podés creer esta palabra, quizás seas de alguien que estás viviendo esta situación o algo similar. Pero si venís a Cristo, Él te hace la invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay personas que no saben lo que es un descanso en los brazos de Dios. ¿Por qué? Porque muchos se acuestan y no pueden dormir, no pueden conciliar el sueño. Y si duermen, están afligidos. Si duermen, no renuevan fuerzas. Si duermen, se levantan cansados, sin fuerzas, sin ganas. ¿Por qué? Porque el que conoce a Cristo, el Espíritu de Dios, dice el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque mi confianza está puesta en Dios. Entonces, cuando uno
descansa en el Señor, se acuesta y duerme y tiene un sueño grato y renovador en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el sueño tiene descanso, es algo reparador de fuerzas y generador de fuerzas en forma integral, mental, física y espiritual. Y eso es lo que le hace falta al hombre, al ser humano, porque el ser humano cree que puede vivir sin Dios. Cree en Dios, pero a su manera. Hay una gran diferencia si yo creo en Dios y le permito a Dios que entre en mi vida, que Él sea el Señor. David decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. La pregunta es que cuando uno dice eso, ¿yo me dejo pastorear por Dios? Porque si yo me dejo pastorear por Dios, entonces nada me va a faltar. Pero si me falta de todo, es que Dios no me está pastoreando. Puedo tener un pastor terrenal, puede tener una buena enseñanza, una buena prédica, lindas palabras, ungido, pero el que te da la paz y el que te pastorea de verdad es la persona del Espíritu Santo. Dios dice, Jesús es el buen pastor. Esto es tan importante. Dice la Biblia, para ir cerrando, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y dice el Señor, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es tan importante porque no solo habla de un descanso terrenal, mientras estoy viviendo en esta tierra y dependiendo de la gracia de Dios, vivo en un descanso, pero también hablan de un descanso eterno. Cuando me vaya de este mundo, poder descansar en la presencia de Dios el Creador. Pero para eso primero tengo que tomar una decisión aquí en esta tierra, en vida, mientras respiro. Luego de muerto, ya nada se puede hacer. Yo tenía un hermano en la iglesia llamado Cosme de Igneo, un italiano, y él me decía siempre, cuando íbamos a hacer un servicio en algún velatorio y veía cómo se lloraba la gente y se desesperaba por el ser querido que murió, mientras que en vida no hicieron nada, pero ahora están. Nunca dieron una flor, pero ahora están trayendo flores y un montón de otras cosas, y lloraban. Y él decía, las lágrimas derramadas por el muerto son lágrimas perdidas, porque ya el muerto no siente nada, no está viendo que está llorando. Por eso uno tiene que hacer las cosas en vida, mientras se puede hacer. Mientras estamos en este cuerpo y tenemos vida, podemos tomar decisiones. Después de muerto, ya no cuenta nada, absolutamente. Por eso, en vida yo decido dónde y con quién pasar mi eternidad. Si yo abro mi corazón y acepto a Cristo, acepto la vida y acepto la vida eterna. Pero si yo en vida rechazo a Jesús, yo no tendré nada. Dice la Biblia en la carta del apóstol Juan, el que no tiene a Cristo de Dios no tiene nada. Pero el que tiene a Cristo, tiene al Padre, tiene el Espíritu Santo y como recompensa la vida eterna. Me pregunto, ¿qué harás en este día? Porque la Biblia dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay cargas pesadas que las estamos llevando que no nos pertenecen, porque se refiere a lo espiritual. Pero el Señor también dice, habla del yugo. El yugo es algo que se le pone a los animales. Sobre todo se usaba en la antigüedad con los bueyes para tirar los carros. Y es algo que oprime a las personas. Y quizás tengas algún yugo espiritual de enfermedad, de algún vicio, de algún virus que te atacó, que te enfermó, que te esclavizó, te paralizó y no sabes cómo salir. Amigo, la salida es Jesús. No es la religión, no es la religión evangélica, es Jesús. La libertad la tiene el Espíritu de Dios. El que conoce a Dios tiene a la libertad en Cristo Jesús. Dice la palabra para terminar, dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La gente confunde a veces y piensa que porque uno está desalineado, mal vestido, con ropas
rotas, sucias o un calzado roto, eso es ser humilde. Eso no es ser humilde. La humildad pasa por el corazón, sin soberbia, sin altivez, sin orgullo. Es ser sencillo y poder creer en Dios. Y lo que Jesús está diciendo, aprended de mí que soy manso. La Biblia dice que, hablando de Moisés, dice que no había un manso sobre la tierra, un hombre más manso que Moisés. Y Moisés mató a un egipcio. Sin embargo, Dios considera a Moisés que era el hombre más manso de la tierra. Entonces, a veces nosotros, el orgullo nos impide recibir lo que Dios tiene para nosotros. El orgullo, la altivez espiritual son todos obstáculos, barreras, impedimentos que no permiten el fluir de Dios en nosotros. Pero este es día de oportunidad, este es día de salvación, este es día de bendición. Me pregunto qué harás, porque Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que el ser orgulloso, el ser vanidoso, el ser una persona altiva, no me está permitiendo recibir la paz de Dios, el descanso de Dios, la salvación de Dios. Y dice el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea que cuando uno viene a Dios, ya no estás luchando vos solo, sino que Dios lucha por vos. La batalla es del Señor, la guerra es del Señor. ¿Y sabés qué? Dios es un guerrero que no conoce la derrota, porque Dios es fuerte y yo soy débil. Pero la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús. Así que si en este día, al escuchar la palabra de Dios, estás entendiendo el mensaje. Jesús cuando vino y dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿sabes por qué lo dijo? Porque en aquellos días había mucha gente en el lugar donde estaba Jesús. Bien vestidas algunos, con ropas muy lindas, detrás de un buen maquillaje tal vez. Jesús podía mirar el corazón de la persona. Y esto es lo importante, porque nosotros vemos lo exterior, y lo exterior engaña, tiene una apariencia. Pero Jesús, sus ojos penetrantes como llamas de fuego podían entrar al corazón de la persona. Y él vio que detrás de las vestiduras de esas personas que estaban ahí, había un vacío dentro de su corazón. Él podía ver que detrás de esas vestiduras había personas que su corazón lloraban lágrimas de sangre. Él podía ver que detrás de aquella vestidura había personas infelices, personas que no tenían paz, personas que no conocían el amor, que no conocían la felicidad, porque todo eso está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo, no dejes pasar esta oportunidad, porque Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. Si vos le abrís, Él entrará dentro tuyo. ¿Y sabés qué? Él quiere usar tu corazón como su trono. Cuando Él viene, puede sentarse en tu corazón y gobernar toda tu vida. Hasta que no tomes esta decisión, no podrás saber si lo que yo te estoy diciendo es verdad o mentira. Si no lo probás, no podés saber. Pero si en esta hora escuchaste esta porción de la palabra de Dios tan sencilla como Jesús, apareció Él simplificando las cosas y haciendo que pueda entender el campesino, el intelectual o el ignorante. Todo el que lo escuchó a Jesús entendió el mensaje y todos venían a Él porque todos estaban cargados, estaban trabajados, todos necesitaban descansar, todos necesitaban la paz de Dios. Yo no sé quién eres, no sé cuál es tu situación, qué estás viviendo hoy, pero sí sé
lo que podés vivir a partir de hoy. Porque si vos le entregás el corazón a Cristo, Dios entrará en tu vida y en el seno familiar. El matrimonio puede cambiar con la bendición de Dios. Los hijos son salpicados por la bendición de Dios. Hay un guardar y protección de Dios en la familia, en la convivencia, en la armonía. Viene el respeto, la reverencia, la consideración, el compartir. Se va el egoísmo, se va el orgullo, la vanidad y ese montón de cosas que afectan nuestras vidas se van, desaparecen. ¿Por qué? Porque Dios establece su reino. El reino es gobierno. Establece su reino de paz en el seno familiar. Entonces en la mesa se puede compartir en paz la comida. ¿Por qué? Porque le hemos invitado al Señor. Me pregunto qué harás. ¿Te quedarás como estás o le invitarás a Jesús a que entre en tu corazón? Si vos querés hacerlo, yo estoy dispuesto a hacer una oración de fe, sencillas palabras, pero de corazón, para que Jesús entre dentro tuyo y establezca su reino y te dé salvación y te dé vida abundante en esta tierra y vida eterna en el reino de Dios. ¿Querés hacerlo? Si querés hacerlo, repetí después de mí estas sencillas palabras. Puedes decir: Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en esta hora, al oír tu palabra, reconozco que soy pecador y que necesito un Salvador. Voluntariamente abro mi corazón y te pido perdón por todos mis pecados, mis errores, mi desobediencia, la incredulidad, mi religiosidad, mi apariencia. Perdóname, Señor. Reconozco que te necesito como mi Salvador personal. Es por eso que yo te acepto ahora en mi corazón. Jesús, ayúdame. Me siento vacío. Mi condición no es buena, ni física, ni mental, ni espiritual. Es por eso que voluntariamente te invito a que seas Salvador de mi alma, Señor de mi vida. Y te doy gracias por esta salvación tan grande. Bendice mi casa y salva a toda mi familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. ¿Sabes qué quiere decir amén y amén? Así sea. Nos vamos a despedir con una canción. Está Matthew y está Sophie, que va a cantar alabando a Dios. I just wanna see
in these holy moments. I never wanna leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. Bueno, queremos dar gracias a Dios por este tiempo que pudimos compartir la palabra de Dios y estas alabanzas tan lindas con Matthew y con Sophie. Este es como un sueño cumplido. Cuando Matthew nació y cuando Sophie nació, con Susi, sus padres, los pusimos en las manos del Señor cuando aún estaban en la clínica. Ahí, en cuanto salieron, los tomamos en los brazos, los levantamos al cielo y se los dedicamos al Señor, y hoy vemos el cumplimiento de lo que Dios nos hizo sentir que debíamos hacerlo. Y qué bueno que es Dios, porque Dios no falla y Dios no te va a fallar. Y la palabra que escuchaste hoy, si la crees en tu corazón y la pones por obra, Dios te sorprenderá, hará algo maravilloso en tu vida, en tu familia, en lo físico, en lo espiritual, en lo laboral, en lo económico, y en todas las áreas de tu vida verás la bendición del Señor. Así que doy gracias a Dios por el talento que Dios le dio a Matthew de poder tocar el piano y servirle a Dios, y Sophie con su voz también poderle cantar al Señor. Y damos gracias por sus padres, por Andrea, por Darren, que están aquí, y gracias a Susi, que está ahí intercediendo también para que vos que estabas conectado seas bendecido. Y bueno, queremos agradecerte por este tiempo que nos has dedicado a escuchar la palabra del Señor, las alabanzas a Dios, y volveremos y estaremos anunciando nuevamente cuándo vamos a estar compartiendo de nuevo, pero desde ya te digo que todos los domingos vamos a estar compartiendo una porción de la palabra de Dios. Dios te bendiga grandemente. Matthew, nos vamos. Sophie, nos vamos. Que Dios le bendiga.